Una en punto, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a esta revisión de las noticias aquí en Duna en un día de calor. Caluroso, sí. Porque ya, ¿para qué vamos a andar con cuentas? Sí, el calor se instaló hace bastante rato. Y nos queda todavía porque queda mucho verano, pero yo les cuento que hasta ahora hay 29 grados, la máxima va a llegar hasta los 33 grados de temperatura el día de hoy. No se entusiasmen porque probablemente mañana bajen un poco, la máxima va a llegar hasta los 30 grados de temperatura, pero está viendo el pronóstico ampliado para la región metropolitana y el sábado y el domingo las máximas pronosticadas son de 34 grados. ¿No será mucho, Lucho? ¿No? ¿Sí? Mucho, sí, bastante. Ya. ¿Y Valparaíso estará igual o no? Mira, en Viña del Mar y Valparaíso ahora hay 19 grados, la máxima va a llegar hasta los 22. Y en el pronóstico ampliado, el fin de semana se ve rico. La máxima va a ser de 25-24 grados, totalmente despejado para los que buscan disfrutar la playa. Muy bien, mira, sí, porque 34-35 ya parte de posible. Acá andamos con cosas. Sí. Harta información. Desde Francia se esperaba la decisión de la justicia de ese país con respecto a la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca, recordemos, uno de los autores de la muerte del senador Jaime Guzmán, del homicidio de Jaime Guzmán, y quien escapara de la cárcel de alta seguridad. Bueno, recordemos también en el contexto, él está actualmente con asilo político justamente en Francia por la Oficina de Refugiados y Apátridas, y se esperaba si la apelación que había presentado la justicia chilena iba a ser tomada en consideración por la Corte Suprema de Francia. Bueno, finalmente no se dio. Ricardo Palma Salamanca se mantiene entonces en Francia y hay reacciones de todo tipo, por supuesto, que vamos a estar comentando en los próximos minutos aquí en Noticias en Duna. También hay noticias respecto a la ley de la jibia, que estuvo muy presente la semana pasada. El ministro de Economía, José Ramón Valente, tuvo una reunión clave el día de hoy con los pescadores artesanales. De hecho, llegaron a un acuerdo que es retirar este veto que habían anunciado desde el Ejecutivo por esta ley de la jibia. En el fondo, lo que estaba antes cuando se aprobó la ley en el Congreso, era que se podía pescar en el fondo este calamar por línea de mano o potera. El arrastre estaba prohibido. Y lo que buscaban en fondo con este veto aditivo era incorporar de la línea de mano y la potera el cerco como arte de pesca. Al parecer el veto no va a ir, que era la solución que habían anunciado desde el gobierno, y vamos a ver los pasos a seguir. Estamos a la espera de la conferencia de prensa del ministro de Economía para conocer más detalles. Una tensa reunión, dicen, entre los distintos sectores que están relacionados con el mercado de la jibia. Y también en otras informaciones, bueno, ayer a partir de las 4 de la tarde, Vitacura, Lo Barnechea en gran medida y también Las Condes, afectado por este corte del agua potable debido a una contaminación en el río Molina, uno de los cauces del río Mapocho que alimentan a la planta de tratamiento de agua potable San Enrique de Aguas Cordillera. Bueno, ya hay informaciones y se actualiza que se ha restituido el servicio en un 60%. Recordemos que eran 40.000 los hogares que estuvieron con el agua cortada y que de alguna manera también genera una preocupación importante con respecto a hechos que se han repetido. No mes a mes, pero sí ya se han dado varias situaciones de este tipo, de contaminación de aguas de los ríos y que por supuesto terminan con este tipo de hechos. De hecho, ya la Intendencia Metropolitana anunció un plan que evitaría futuras contaminaciones en las aguas. Vamos a estar también abordando un poquito lo que sucede en la actualización de los datos y las eventuales investigaciones que podrían dar con responsables por el hecho que se dio el día de ayer en la tarde. Y los ojos puestos a nivel internacional en Venezuela, porque hoy es un día clave de manifestaciones desde la oposición, desde el oficialismo también convocaron a manifestaciones para de alguna forma bajar la intensidad o enfrentarse y tratar de ponerse a los mismos niveles de convocatoria. Los días previos, eso sí, ya se habían registrado varias manifestaciones de oposición al gobierno de Nicolás Maduro que se han ido acentuando hasta el día de hoy. Los detalles de esta jornada clave en Venezuela se los contamos en unos minutos más aquí en Noticias en Duna. 1:05. Partimos con los titulares. La justicia francesa desestimó la extradición de Ricardo Palma Salamanca, prófugo desde el año 1996. El canciller Roberto Ampuero lamentó la decisión y aseguró que se trata de una resolución incomprensible. La resolución, a nuestro juicio, no se condice con los principios, las normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia. El señor Palma Salamanca fue condenado por
la justicia chilena por el asesinato de un senador de la República. El senador Jaime Guzmán fue víctima de este crimen perpetrado en democracia, y la investigación de este crimen fue realizado en democracia y la condena igualmente en democracia. Por su parte, desde la UDI lamentaron que la justicia francesa negara la extradición de Palma Salamanca, enfatizando que hoy es un día triste. Desde la colectividad aseguraron que la noticia afecta al país completo y que esto significa desconocer el Estado de Derecho en Chile. Ya lo comentábamos, Aguas Cordillera anunció que repuso el servicio al 60% de los clientes afectados por el corte de agua potable en la tarde de ayer y que se extendió por varias horas. Por su parte, Aguas Andinas resaltó que el agua disponible en las redes no se vio afectada por este incidente y es absolutamente segura para el consumo humano. Por su parte, la Intendencia Metropolitana anunció hoy un plan que evitaría futuras contaminaciones en el agua tras la emergencia que se produjo ayer en el río Mapocho. La medida se pondrá en marcha la próxima semana cuando se comience a hacer catastro con todas las posibles fuentes contaminantes que están cerca de los ríos de la región metropolitana. El testeo rápido de aguas andinas que siempre realiza dio sulfato y un componente similar al detergente. Además, la espuma y lo que se veía daba la impresión de que eso fuera. Obviamente, para tener certeza de lo que es, necesitamos la analítica en un laboratorio y eso va a estar 24 horas después de que se tomó, que es cercano a la entrada de las horas de la tarde. En otras noticias, el presidente Sebastián Piñera se mostró a favor del proyecto de Buen Morir para facilitar la muerte digna. Durante una entrevista en un matinal, el mandatario manifestó estar de acuerdo con que se desconecte a una persona para que así fallezca de manera natural y aseguró que tenerlas conectadas a aparatos sobreviviendo en condiciones inhumanas, en forma totalmente artificial, no me parece razonable, dijo Piñera. Luego de que el presidente Sebastián Piñera suspendiera su visita a la Araucanía, el intendente de la región, Jorge Atton, enfatizó, que no extrañe que estando de vacaciones el mandatario visite la zona. El intendente de la Araucanía enfatizó esta mañana en Duna que están en constante comunicación con el gobierno. Ya lo adelantábamos, cita clave el día de hoy en el conflicto de la jibia. Finalmente el ministro de Economía, José Ramón Valente, aseguró que el gobierno no va a presentar el veto a la ley de este producto que había sido anunciado la semana pasada. Una tensa reunión con representantes de pescadores industriales y artesanales en que finalmente el secretario de Estado aseguró que la normativa despachada por el Congreso seguirá su curso. 1:08, me quería quedar con esa última noticia para actualizar porque, hoy día era un día clave para el gobierno y los pescadores artesanales y también los industriales porque el ministro de Economía, José Ramón Valente, los había llamado a una cita para poder abordar este veto presidencial aditivo que había anunciado ya la semana pasada para incorporar, además de la línea de mano o potera, el cerco como arte de pesca para ser utilizado tanto por el sector artesanal como el industrial también. Recordemos, y hacemos un poquito mirada para atrás, hubo muchas manifestaciones durante las semanas anteriores por parte de pescadores artesanales que se manifestaban para que el gobierno promulgara luego, lo antes posible, esta ley de la jibia, mientras por el otro lado estaban los pescadores industriales que decían que a lo mejor esto iba a afectar al empleo de los trabajadores producto de que se sacaba el cerco como el método de pesca. Hoy día tuvieron una reunión clave, como les decía, en el Ministerio de Economía, en donde ya a la salida de esta reunión el ministro de Economía confirmó que el gobierno finalmente no va a aplicar este veto aditivo a la denominada ley de la jibia y en su lugar van a aplicar perfeccionamientos a esa ley. Según las propias palabras del ministro José Ramón Valente, el veto que el gobierno quiere presentar se hace innecesario en la medida que acordemos perfeccionamientos a la ley actual que van más allá de las materias que consideraba este veto. Se requieren esos perfeccionamientos y los pescadores artesanales están de acuerdo en sentarse a la mesa con nosotros y delinear esos perfeccionamientos para enviar los cambios legales necesarios ya en marzo. Esto fue el acuerdo que llegó con los pescadores artesanales, pero los industriales al parecer salieron bastante enojados. Claro, son finalmente los afectados, dicen ellos, de estas negociaciones y la definición del gobierno de no ingresar este veto aditivo, sí a través de indicaciones que habrá que ver
evidentemente cuál es la posición que va a tener el Ministerio de Economía, que está encargado de justamente ver esta situación de la pesca. La pesca es una industria compleja, recordando lo que ha sido, por ejemplo, otras discusiones, como la de la ley de pesca. O sea, también este es un producto en particular, la jibia, pero hablamos de un sector que ha dado mucho que hablar. De hecho, habló el dirigente de los industriales de la jibia, Juan Carlos González, dice lo siguiente: antes de este proyecto todos estábamos bien y en paz, no había ningún problema, dice. Es cuarta vez que las modificaciones de esta ley nos provocan pérdidas de trabajo, mientras que desde la pesca artesanal se habla de un triunfo histórico para la actividad. Así que hay dos sectores que están encontrados, que muchas veces están encontrados, evidentemente, ojalá no fuera así, pero que evidentemente dependen de la normativa para delinear qué es lo que está sucediendo en este mercado de la jibia. Habrá que ver entonces cuál es la postura, ya en concreto, con indicaciones que puedan ser ingresadas a esta ley, proyecto de ley de la jibia por parte del Ministerio de Economía, el gobierno obviamente en su calidad de promotor de esta ley. Ley que va a tener que ser promulgada y de ahí se van a hacer entonces estas modificaciones técnicas. 1:11, vamos a otras informaciones también, y una que ha marcado sobre todo la mañana y por supuesto probablemente va a seguir muy fuerte durante la tarde, es que la Corte de Apelaciones de París rechazó durante esta mañana la solicitud de extradición del ex miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Ricardo Palma Salamanca. Él, recordemos, está condenado por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, y también por el secuestro de Christian Edwards, y él se mantiene en calidad de prófugo desde 1996, año en que, recordemos, él escapó de la cárcel de alta seguridad junto a otros 3 personas en una operación llamada Vuelo de Justicia. Ya a fines del año pasado y en medio también de las gestiones para concretar su extradición, la Oficina Francesa de Protección de los Refugiados y Apátridas le concedió el asilo, una situación que fue un duro golpe también para el gobierno, pero la situación que se da el día de hoy también, por supuesto, preocupa no solo al gobierno, sino que también a partidos del oficialismo como es la UDI. Sobre este tema queremos conversar con el senador de la UDI, Juan Antonio Coloma. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, senador, gracias por atender nuestro llamado. Bien, a ver, ¿le sorprende la decisión de la justicia francesa con respecto a Ricardo Palma Salamanca? No, no me sorprende, me duele. Creo que de alguna manera los datos, tal como ustedes lo hicieron en el resumen, que encontré muy completo, de alguna manera ya había anticipado una cierta decisión al momento de concederse por parte del gobierno francés y la oficina especial que la maneja el gobierno francés, le había concedido el asilo, lo que de alguna manera uno marcaba la mano. Pero independiente la oficina, senador. Es interesante lo que dicen, porque cuando uno ve la composición de la oficina, está nombrada de partida por representantes del presidente de la República, Macron, está compuesta por miembros del Parlamento, de la Cámara y del Senado. Usted sabe, la mayoría la tiene Macron. Entonces, yo digo, ¿qué tan independiente es? Harto poco independiente. Pero pasa también con organismos acá, por ejemplo, la superintendencia. Es que estoy tratando un poco de alguna manera de ver los puntos que pueden explicar qué pasó. A ver, déjame hacer una pequeña explicación de lo que yo pienso y después podemos feliz discutir. Sí, por supuesto. Aquí, ¿quién ganó? Ganó la impunidad. Porque ¿cuál es el resultado de fondo? Aquí hay un crimen que se cometió en el año 91, el senador Guzmán, un secuestro de Christian Edwards, hubo una investigación judicial, hubo una detención, una confesión, una condena respecto de Palma Salamanca, que, ojo, es el autor material, es el que disparó. No estamos hablando de esas complejidades que son igualmente autor intelectual, que uno dice fue o no fue, no, aquí está súper comprobado, sí. Fue el que disparó. Esa persona se fuga, esa persona se va a Cuba, para ratificar, en el expediente aparece, fue amparado por dicho gobierno, después se va a México, y después arranca de México justo cuando detiene al otro, al compañero de fechorías, digamos, que estaba en México, que estaba acusado de secuestro, va a Francia, pasaporte falso, bien raro, entra a Francia como Pedro por su casa, se le concede una especie de, yo creo que está bastante previsto todo esto, una especie de asilo temporal, y después se le confirma. Aquí ganó la impunidad, ganó la red de protección de la izquierda, que durante más de 20 años lo tuvo en distintas partes del mundo guarnecido, perdió el Estado de Derecho en Chile, porque digamos la cosa por su nombre, cuando hay una justicia que se le niega la calidad de tal en el fallo, obviamente quien pierde es la justicia, y en Chile, que de esta manera queda una situación bien compleja en la perspectiva de hasta dónde se respetan sus resoluciones judiciales. Mal para Chile, mal para la justicia, mal, yo creo muy mal para Francia, que mostró una terrible debilidad para enfrentar un problema
como el terrorismo. Es bien paradojal, los mismos que sufrieron actos de terroristas hace pocos meses atrás y que pidieron la Convención Internacional, son los mismos que ahora, teniendo la oportunidad de combatir contra el terrorismo, simplemente liberan de responsabilidad a un terrorista y le dan un asilo, a mi juicio, completamente improcedente. Senador, en su momento hubo conversaciones, recuerdo, de hecho fue como en la época en que la OSPRA dio su decisión, el presidente Sebastián Piñera estuvo de gira, conversó con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, sobre esta situación, pero al parecer las gestiones no tuvieron mayores frutos en cuanto a este caso. ¿Qué pasó ahí? ¿Faltó a lo mejor intención? No sé si intención, pero ¿qué se espera a lo mejor de parte del gobierno y de la Cancillería en este caso? A ver, yo creo que es correcta la interrogante, porque uno puede decir que se pudo haber hecho algo más, uno siempre puede colocarse en la situación, pero yo tengo el convencimiento que se hizo lo más que se puede hacer, que una reunión personal del presidente de la República chileno, que representa para este Estado, para efecto internacional el Estado de Chile, con el presidente de la República Francesa, donde se planteó en detalle las condiciones, los temas, la realidad, para que no hubiera ninguna cosa extraña, pero al final uno se da cuenta que hay lógicas políticas internas, hay un poder de la izquierda mucho más importante de lo que pueden ser las relaciones entre los dos países, hay un ánimo de simplemente generar la impunidad respecto a aquellos terroristas que va mucho más allá de eso. Incluso el presidente de la República después, se supo, chileno, mandó una carta a Macron donde justamente le hacía ver las incomprensiones que generaba la reacción que estaba teniendo su propio gobierno. Pero si uno se da cuenta que aquí hay otros intereses, otras lógicas, el mundo internacional lamentablemente, por eso uno se da cuenta después es tan poco creíble cuando se dice que se va a luchar contra el terrorismo y se ampara a los terroristas, qué autoridad moral pasa a tener Francia respecto a las situaciones que ellos mismos piden. Por eso que duele, más que como una persona que tenía mucho afecto a Jaime Guzmán, pero aquí no hay ningún ánimo de velocidad ni venganza. Eso hace mucho rato que nosotros entendemos que así no funciona el mundo, pero sí de justicia, sí de que por lo menos cuando las instituciones funcionan y cuando son capaces de tener una sentencia, por lo menos que se cumplan. Ese es el concepto que lamentablemente ha quedado en entredicho en este proceso. Conversamos hasta ahora con el senador Juan Antonio Coloma. Senador, en ese punto usted, lo escuché durante la mañana desde el Congreso, fue, y retomando también lo del inicio de esta conversación, bien crítico de la decisión en Francia, y de hecho habló en algún minuto de pensar en revisar tratados, en cómo se da la relación con Francia en este sentido. O sea, evidentemente, claro, la situación de no poder apelar a esta resolución de la justicia francesa deja también la interrogante con respecto a cómo se sigue para adelante la relación con ese país. Sí, respecto de lo de la apelación, yo no conozco el fallo todavía. Yo creo que hace poco hasta la Cancillería no había llegado todavía, porque esto fue hoy día hace poco rato, digamos. Hay que distinguir, yo no sé si esto se dio, si la extradición se negó por razón del asilo, el tema en el cual uno podría pedir en cualquier momento que se revoque el asilo. Una revisión, digamos, del asilo. Uno puede pedirlo, sí. O es una resolución de contenido, caso en el cual efectivamente sería inapelable. O sea, esa parte no la sabemos. Lo que sí a mí me parece es que simultáneamente y paradojalmente Francia en su momento pidió acuerdos bilaterales y multilaterales en la forma de enfrentar los temas del terrorismo. Entonces, uno como país tiene todo el derecho a decirle que si estos señores, digamos, que tienen a un terrorista condenado, a una persona que está por ser delito terrorista no está prescrito, que ingresó en forma irregular a dicho país, que hay una solicitud de extradición unánime en la Corte Suprema chilena. Usted dice que se contradice el Estado francés en ese sentido. Totalmente, pues entonces, ¿qué garantía me da a mí, como siempre ciudadano chileno o representante del Parlamento, que de alguna manera tenemos poder colegislador, de llegar a acuerdo con países que desconocen algo esencial? Porque esta última cosa que quiero agregar, hay gente que me dice, ¿qué garantía habían respecto del juicio de Palma Salamanca? Insisto, esto fue durante el presidente Elwin, era presidente, aquí hubo una condena unánime de la Corte Suprema de la época, pero también de la actual. O sea, la actual solicitud de extradición de Palma Salamanca fue hecho por este Congreso, o sea, fue el año 2018. O sea, ha habido inalterablemente el año 1994, creo que es la sentencia, hasta 2018, distintas Cortes Supremas, al mérito de los antecedentes del proceso, de la investigación y del fallo, han coincidido en que aquí hay una responsabilidad y una culpabilidad, y por tanto tiene que haber una condena
cumplida. Claro, Eso, que de alguna manera deja sin base en ese sentido, senador, y ustedes lo han dicho también, los argumentos de algunos sectores de la oposición, que justamente se habla de un testimonio por parte de Palma Salamanca inducido o obligado por tortura, y que finalmente es relevante ese punto porque podría explicar el porqué del asilo político que tiene actualmente. Claro, y May Torsini también en Duna lo dijo, que no estaba segura de que él fuera hecho el autor material. Sí, pero mira, el día que uno tenga que hacer las cosas porque May Torsini esté segura de algo, estamos fregados, porque los tribunales tienen que funcionar, son las instituciones. Sí. Uno puede tener su visión de la vida, usted puede, y yo también, legítimo, pero cuando hay una resolución de los tribunales, para algo hay tribunales. Si no hagamos tribunales, cada uno tiene su opinión respecto a las cosas. Y así no funcionan los estados de derecho en ninguna parte. Los estados de derecho, para algo se nombran representantes de los tribunales, hay un poder judicial que tiene toda una institucionalidad respecto a los cuales los fallos se respetan y se cumplen. Si yo digo, no, mire, no fue así, entonces estamos fregados conceptualmente. ¿Se fijan? Entonces yo creo que aquí la diputada se equivoca dramáticamente, no solo con la reunión semi-clandestina, tener con alguien que está condenado por delito terrorista, sino que adicionalmente por generar una especie de duda respecto de si ocurrió o no de algo que está confeso, algo que está súper investigado por la justicia chilena y ratificado por sucesivas Cortes Supremas cada vez que han tenido que ver los procesos de extradición. Senador Juan Antonio Coloma, se nos acaba el tiempo. Le damos las gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna. Que tenga muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Senador, que esté muy bien. Hasta luego. Bien, por supuesto vamos a estar siguiendo las reacciones, los análisis, también importante lo que decía el senador, falta ver el fallo, porque uno entiende que no habría capacidad o posibilidad de apelar, pero evidentemente hay dos vertientes, dependiendo del fondo y también la forma en que se dé este fallo de la Corte Suprema francesa. 1:22 p.m, vamos entonces a Noticias del Mundo, aquí en Duna. Los venezolanos se encuentran en las calles protestando en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Miles de personas se reunieron en Caracas y otras ciudades del país también para exigir la renuncia del mandatario venezolano. También hay concentraciones en distintas ciudades del mundo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, por su parte, Juan Guaidó, será uno de los protagonistas de la jornada que ya califican como histórica. El Papa Francisco aseguró que el miedo nos vuelve locos, en referencia a la idea del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México. En medio del viaje que lo lleva a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud, se refirió a temas relacionados a la migración. Y Alberto Fujimori deberá volver al mismo penal donde inició su condena una vez que sea dado de alta. De esta manera, el expresidente de Perú deberá volver al penal donde ha cumplido 10 de los 25 años de prisión efectiva por crímenes de lesa humanidad. Polémica ha generado en Filipinas la propuesta de ley que rebaja la edad criminal a 9 años. La norma cuenta con el apoyo del presidente Rodrigo Duterte, que la ve como una solución para que grupos criminales no utilicen a los niños para cometer delitos graves, práctica común en el país, según el mandatario. Y un grupo de diputados alemanes de ultraderecha abandonó un acto de homenaje a las víctimas del nazismo. Los parlamentarios regionales del Partido Alternativa por Alemania decidieron salir en forma de protesta por las declaraciones de una de las representantes de la comunidad israelí que criticó duramente la agrupación. 1:23, seguimos atentos por supuesto a lo que sucede en Venezuela. Todos los días va pasando algo distinto, algo que entrega más información y más contexto a lo que está sucediendo en este nuevo mandato de Nicolás Maduro. Ya durante la semana, lo hemos comentado varias veces, este video donde miembros de la Guardia Nacional Bolivariana llamaban a rebelarse a la ciudadanía. También la que fue en su minuto una detención por un par de horas del presidente de la Asamblea Nacional, que termina siendo la oposición, en este caso al gobierno de Nicolás Maduro, y las palabras también que entregó Juan Guaidó el día de ayer, a raíz de este video de los militares que fueron detenidos por las autoridades de Venezuela, donde se señalaba, no los llamamos a rebelarse, pero sí a, de alguna manera, solucionar este asunto, a levantarse contra el gobierno que consideran ilegítimo. Al mismo tiempo, otro dato, el Tribunal Supremo el día de ayer, lo comentábamos también, José, declaró como nula la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Entonces también ahí hay varios aspectos con respecto a el marco normativo, al poder y finalmente las decisiones que se toman ahí. En un punto también relevante con respecto a las manifestaciones, por un lado y por otro, porque aquí no son solamente los que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, sino
los chavistas, los maduristas en ese sentido, que generan desgraciadamente hechos que pueden terminar con situaciones de violencia. Ojalá que no sea así. Ya murió una persona, de hecho, un joven de 16 años murió en medio de las manifestaciones previas a esta gran manifestación del día de hoy. De hecho, solo para agregar este punto, muchas de las manifestaciones que se realizaron durante esta semana, el martes y el lunes, tienen que ver con lugares en donde el gobierno de Nicolás Maduro era muy popular. De hecho, se han dado un poco vuelta a esto y ellos alegan ahora que están pasando hambre, la situación económica es muy lamentable y es básicamente lo que alegan en estos momentos estos bastiones que conocidamente eran populares, claro, para el gobierno de Nicolás Maduro, y ahora están en contra de él. Oye, me quedo un segundito en lo de Filipinas, 9 años. Impresionante. Esta ley que impulsa el presidente Rodrigo Duterte, que ya le hemos escuchado de todo con respecto a esta guerra contra el narcotráfico, contra la droga. Bueno, este proyecto de ley que quiere rebajar la edad criminal, o sea, cuando uno puede ser condenado con cárcel a los 9 años. Esto hago la diferencia con lo que ha sido una discusión aquí en Chile con respecto a modificaciones a la ley de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo. Pero imagínate que nunca, o sea, en un juicio hubiéramos llegado a pensar en 9 años. Claro, se entiende la lógica de Duterte, pero espérate lo que voy a decir, cuidado. Se entiende en el sentido de que hay mafias, hay grupos criminales, sí, de narcotraficantes que utilizan niños porque son impunes, entonces evidentemente claro, pero el culpable es que lo utiliza sucio, y no pero el finalmente niño. El que coapta, el que coacciona a ese niño es un adulto, entonces evidentemente, claro, es un hecho increíble, sorprendente, terrible, pero es una más de lo que ha mostrado el presidente de Filipinas en esta guerra que a muchos deja bastante descontento en el ámbito internacional. En Filipinas hay varios sectores que apoyan esto porque finalmente ven que hay resultados. 1:27, vamos al deporte. Colo-Colo buscará redimirse de su derrota en la noche alba, enfrentando a Unión Española. Albos e hispanos debutan esta noche en el torneo Fox Sports en Viña del Mar a partir de las 7 de la tarde. Oye, solo para actualizar, a las 7 de la tarde debería volver totalmente el agua para las comunas afectadas, Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes. Buena noticia, en algún minuto se habló de 36 horas, sí, hasta 36. De bastantes horas que, por supuesto, yo creo que tenía más que preocupados a la gente afectada. De todas maneras. Oye, y otra noticia del deporte que nos quedó ahí, a las 7:30 Chile se enfrenta a Brasil en la fase de grupos del Sudamericano Sub-20. A pesar de sumar solo un punto, la Roja aún tiene posibilidades de clasificar a la siguiente fase y así seguir con el sueño intacto de clasificar al Mundial de Polonia. Todo el éxito entonces a la Roja en esta cruzada. 1:28, vamos con el saludo a nuestros auspiciadores como siempre. Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Con Cenegocio obtenga ahorros, control y trazabilidad en sus compras a través de las soluciones de licitaciones, portal de compras, gestión de facturas electrónicas y administración de contratos. Visite cenegocia.com, se negocia innovación en compras y abastecimiento. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Disfruta lo simple de operar sin límites. Descarga VicePass y autoriza tus transacciones sin restricciones y con los más altos estándares de seguridad. Banco Vice, simple para ti. 1:29, nos vamos. Viene a continuación la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien, que tengan muy buenas tardes.